En este vídeo vamos a ver las distancias en el espacio y vamos a empezar en este caso por la distancia de un punto a una recta. Llamamos distancia del punto P a la recta R de ecuación esta de aquí a la menor de las distancias entre el punto P y otro punto cualquiera de la recta. Esta distancia mínima corresponde a la distancia entre P y el punto proyección de este sobre la recta dada. Entonces, dice la distancia de un punto P, de este punto, ¿verdad? Aquí P, a una recta R de vector director V, viene dado por lo siguiente. Entonces, la distancia del punto P a la recta R viene dada por el valor absoluto del producto vectorial del vector que tenga la recta por AP, que AP, fijaros que es un punto de la recta, y el punto P, este vector, ¿verdad? Partido todo ello por el módulo del vector V de la recta, siendo A un punto cualquiera de la recta. Entonces este punto x sub 0 y sub 0 z sub 0, pues cogemos un punto cualquiera de la recta. Ejemplo, halla la distancia de P a R siendo el punto este y la recta R. Vale, pues entonces un punto de la recta es este, el que tiene por coordenadas este de aquí. El vector director es 4 menos 2, 3. Y el vector AP pues es el que viene dado por este, ¿verdad? Entonces, para hacer el producto vectorial de AP por V, pues lo tenemos aquí y este es el resultado. Con lo cual, la distancia del punto P a la recta R es la raíz cuadrada, porque es el módulo, ¿verdad?, de esto de aquí, es decir, del producto vectorial, partido por el módulo del vector director, que el vector director pues lo tenemos aquí, vector director de la recta. Entonces el resultado es 5,4 unidades de distancia que hay entre ese punto y esa recta. Bien, el punto 2 nos dice distancia entre rectas. El punto 1 era distancia de un punto a una recta, el punto 2 distancia entre rectas. Y puede haber varios casos. Caso A, rectas que se cortan. Entonces la distancia entre dos rectas R y S que se cortan o que son coincidentes es 0, ¿verdad? Porque si aquí se cortan las rectas, pues evidentemente la distancia es 0. Si las rectas son paralelas, la distancia entre dos rectas R y S paralelas es igual a la distancia de un punto cualquiera de una de ellas a la otra. Es decir, la distancia de R a S es igual a la distancia de P a S, P que pertenece a la recta R, o bien a la distancia de Q a R, siendo Q un punto de S en este caso, ¿verdad? Por otro lado, en el apartado C, pues tenemos las rectas que se cruzan. Entonces, para hallar la distancia entre dos rectas R y S que se cruzan, pues tenemos dos posibles procedimientos. Vamos a empezar por el primero. Es más rápido casi con toda seguridad el segundo. Pero bueno, vamos a ver también este primero, pues porque este no se olvida fácilmente. Así que vamos a ver los dos. Entonces dice, punto 1. Hallamos el plano que contiene a una de las rectas y que es paralelo a la otra. Y una vez que tenemos esto, la distancia entre ambas rectas es igual que la distancia de un punto de la recta paralela al plano ese que hemos calculado antes. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, calcula la distancia que hay entre las rectas, esta y esta. Bueno, entonces lo primero vamos a ver cómo están, qué relación tienen esas rectas, ¿verdad? Estudiamos la posición relativa de estas rectas, tomando los vectores directores de ambas. Que los vectores directores vemos aquí que el de esta es el 6, 1, menos 2 y el de esta vemos que es el 2, 1, menos 5. Y el vector formado por un punto de una de ellas y un punto de la otra. Entonces los vectores directores los tenemos aquí. Y ahora un punto de una y un punto de otra, que si volvemos aquí, pues un punto de esta tomamos este, por ejemplo, ¿verdad? Y un punto de esta, pues tomamos esta de aquí. Con lo cual tenemos estos dos puntos y podemos calcular el vector director formado por esos dos puntos. Y ahora vemos la dependencia o independencia de estos vectores. Entonces estudiamos el rango de esta matriz, que es igual a 3,
porque si calculamos el determinante nos da 106, que es distinto de 0, por lo tanto, entonces eso es lo que nos quiere decir que el vector director R, el vector director de S y el vector PQ son independientes. Cuando ocurre esto, entonces estas dos rectas se cruzan. Bien, entonces sabemos ya que se cruzan. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular la distancia entre esas dos rectas que se cruzan, pues primero calculamos el plano que contiene a S y es paralelo a R. Entonces, si el plano contiene a S, entonces pues lo que hacemos es tomamos un punto de esa recta S, el que teníamos de antes mismamente, ¿verdad? Y el vector director de S también está contenido en ese plano pi, ¿verdad? Ahora, como la recta tiene que ser paralelo al plano, la recta R tiene que ser paralelo al plano, entonces el vector director de la recta R pues también está contenido en el plano. Con lo cual, entonces, con estas tres consideraciones, pues calculamos ese plano. Entonces, resolvemos este determinante, ¿verdad? Y aquí tenemos este plano, entonces, que contiene a la recta S y que es paralelo a la recta R. Entonces, una vez que tenemos eso, la distancia de R a S es lo mismo a decir la distancia de un punto de la recta al plano. Y como el punto P, pues cogemos precisamente el que habíamos cogido antes también de la recta R, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos este punto, pues ahora la distancia de RS es igual a la distancia del punto al plano. Y bueno, la distancia del punto al plano pues la calculamos como lo hemos visto ya, ¿verdad? En el otro vídeo. Con lo cual la distancia entonces que hay entre esas dos rectas que se cruzan es de 3,10 unidades. Vamos a ver ahora el método 2. Dice, sean dos rectas R y S que se cruzan, de ecuaciones esta y esta, los vectores VS, VR, PQ, siendo P pertenece a S y Q perteneciente a R, forman un paralelepípedo, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Como se aprecia en la figura. La distancia entre las rectas, fijaros aquí la recta R y aquí la recta S, ¿verdad? Coincide con la altura del paralelepípedo. Entonces, por tanto, si el volumen del paralelepípedo es igual al área de la base por la altura, pues aquí entonces despejamos la altura y ya tenemos calculada esa distancia. Entonces, el volumen del paralelepípedo sabemos que viene dado por el módulo del producto mixto de esos tres vectores y sabemos que el área de la base, del polígono S de la base, pues es el producto vectorial, ¿verdad? El módulo del producto vectorial de esos dos vectores, con lo cual despejamos la distancia de RS y aquí tenemos entonces la fórmula de calcular la distancia entre dos rectas por este método, que vemos que entonces por este método lo único que tenemos que saber pues es esta fórmula. Sabemos esta fórmula, la aplicamos y tenemos resuelto el problema que sea, ¿verdad? Que nos pidan calcular. Entonces, vamos a ver el problema anterior, ahora resuelto por este método. Entonces, tenemos esta recta, tenemos esta otra recta. Tomamos un vector de A, el vector director, vector de B, vector de S, de la recta S, punto de la recta S y vector de la recta S. Entonces, el vector AB, pues es este. Y calculamos el producto mixto de estos tres vectores ahora, que nos da 82, que es distinto de 0, por lo tanto, entonces, esas dos rectas efectivamente se cruzan. Entonces, si se cruzan, calculamos el producto vectorial, nos da esto, y aplicamos ya la fórmula directamente. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Acordaros, es el módulo del producto mixto, es decir, el módulo de 82, partido por el módulo del producto vectorial, que el producto vectorial es este de aquí, ¿verdad? Pues por su módulo, que lo tenemos aquí, con lo cual el resultado, pues 3,10 unidades, como habíamos obtenido previamente. Bien, por último, punto 3, plano mediador. El plano mediador de un segmento es el plano cuyos puntos equidistan de los extremos del segmento. Es el plano perpendicular al segmento en el punto medio. Bien, entonces vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El plano que corta el segmento y que es perpendicular además al segmento en su punto medio.
Bueno, pues entonces el punto medio lo calculamos, ¿verdad? Como ya sabemos, sumando y dividiendo entre 2. Y el vector normal, en este caso, del plano, pues es este de aquí, ¿verdad? Porque el vector AB es 2, 2, 2 menos 8, que bueno, lo podemos simplificar y lo dejamos así. Y coincide, ese vector, coincide con el vector normal del plano, efectivamente. Entonces, resolvemos la ecuación, ¿verdad? De esta manera, acordaros que esto era a por x menos la componente del punto, en este caso x menos 3, y como a en este caso es esto, 1, pues aquí será 1, ahora más b, que en este caso es 1 también, 1 por y menos la componente b del punto, es decir, menos menos 2, más 2, y más menos 4 por z menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Y entonces ya tenemos nuestro plano mediador. Bien, pues esto es todo respecto a este apartado de distancias en el espacio.